dentro de las Sagradas Escrituras nos encontramos con historias fascinantes e impactantes del amor y poder de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con personajes bíblicos que caminaron en la voluntad del Eterno. De la misma manera, nos encontramos con personajes que, en un principio, estaban alejados de los propósitos divinos. Sin embargo, el amor de Dios y su gracia los atrajo a Él. Aún con todas estas historias de perdón de parte de Dios a su creación, hay una historia que sigue dando mucho de qué hablar, y esta es la historia de los ángeles caídos. Hablar de los ángeles caídos muchas veces ha traído controversia, ya que la Biblia no especifica mucho al respecto. Sin embargo, son muchos los que se cuestionan sobre cómo es posible que los ángeles se hayan revelado en el cielo. Algunas de las preguntas que se hacen son, por ejemplo, ¿cómo entró el pecado en el cielo? O simplemente, ¿cómo es posible que Dios, siendo amor, no haya perdonado este pecado a Satanás y los ángeles caídos? Toma asiento. Ponte cómodo y prepárate, porque hoy te presento. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos? Antes de continuar, te invito a que termines de ver este vídeo, y si es de tu agrado, al final, déjame saber qué piensas a través de un comentario. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita en todas, para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, continuamos. Son muchos los que han tratado de enseñar con las Escrituras todo acerca de los ángeles caídos, y aunque es bien cierto que la Biblia no dice mucho al respecto, el tema del por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos está más que claro. Vayamos al principio para entender todo. En la eternidad pasada solo existía Dios, y en ese momento solo existía una voluntad: la de Dios. Entonces Dios eligió crear los ángeles. Esto aparentemente fue hecho antes de la creación de nuestro mundo, tal y como lo dice Job capítulo 38 y versículos 6 y 7. Al principio, al menos, las voluntades de los ángeles estaban perfectamente alineadas con las de Dios. Había, en efecto, todavía una sola voluntad en la creación de Dios. Utilizando un lenguaje poético, la Biblia describe cómo uno de los ángeles se levantó contra Dios, se rebeló e introdujo una segunda voluntad en el orden creado. A partir de ese momento, todo cambió. Las Escrituras narran los acontecimientos en dos pasajes del Antiguo Testamento. En Ezequiel 28 e Isaías 14. Aunque algunos comentaristas de la Biblia creen que estas porciones de las Escrituras no se refieren a la caída de Satanás, muchos otros teólogos están convencidos de que sí. Si quieres conocer más sobre cómo fue la caída de Lucifer, cómo también se le conoce a Satanás, aquí arriba te dejaré un enlace a nuestro vídeo sobre la caída de Lucifer, y al final del vídeo, también te dejaré el vídeo en las pantallas finales. Sin embargo, ¿qué hay de los ángeles que siguieron a Satanás? Aunque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que una tercera parte de los ángeles cayó del cielo, la idea de que, cuando Satanás se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles se fue con él proviene de otros versículos que, cuando se ponen juntos, sugieren que eso fue lo que sucedió. El libro del Apocalipsis describe una estrella que cayó del cielo a la tierra, tal como lo dice Apocalipsis 9:1. A esta estrella se le da una llave del pozo sin fondo y procede a liberar una horda de langostas atormentadoras. Aunque Apocalipsis 9:1 no es una referencia clara a Satanás, podría serlo. El hecho de que la estrella que cayó del cielo tenga una llave, que esto nos da a conocer que tenía autoridad, no es ningún problema, sobre todo porque utiliza la llave para desatar el terror sobre la tierra. Así pues, la Biblia enseña explícita e implícitamente que Satanás cayó de su posición en el cielo. Pero ¿cómo sabemos que una tercera parte de los ángeles también cayó con él?
El pasaje que mejor apoya la idea de que Satanás se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles en su rebelión es Apocalipsis 12, 3 y 4. Juan ve una señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Luego Juan relata que el dragón fue arrojado a la tierra y lo identifica claramente como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, así lo dice Apocalipsis 12:9. Ahora bien, el dragón no es arrojado a la tierra solo. Sus ángeles fueron arrojados con él, lea el versículo 9. Los ángeles que son expulsados del cielo con Satanás los asociamos con el tercio de las estrellas que la cola del dragón arrastró del cielo a la tierra en el versículo 4. Si las estrellas de Apocalipsis 12:4 son en realidad una referencia simbólica a los ángeles de Satanás en el versículo 9, entonces lo que tenemos es una referencia a la caída de una parte de los ángeles o las huestes celestiales que siguieron a Satanás en su rebelión. 2/3 partes de los ángeles permanecieron leales a Dios y se les llama los ángeles santos en las Escrituras, por ejemplo en Marcos 8:38. 1/3 parte de los ángeles originales se unieron a Satanás y en la actualidad se les llama espíritus inmundos o demonios, por ejemplo en Marcos 9:25. Ahora, es importante conocer que la historia de la rebelión de Satanás y los ángeles caídos es totalmente bíblica. Esto nos ayuda a comprender por qué Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él. ¿Y por qué no pueden arrepentirse? La Biblia no trata expresamente el tema de que los ángeles caídos tengan la oportunidad de arrepentirse, pero podemos tener un poco de información de lo que la Biblia realmente dice. En primer lugar, Satanás, Lucifer o Lucero, era uno de los ángeles más poderosos, quizás el más poderoso. Así lo dice Ezequiel 28:14. Lucifer y todos los ángeles estaban continuamente en la presencia de Dios y tenían el conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, no tenían excusa por rebelarse contra Dios y apartarse de Él. No fueron tentados. Lucifer y los otros ángeles se rebelan contra Dios a pesar de lo que sabían que era el mayor mal. A diferencia de los seres humanos que vivimos bajo un mundo lleno de pecado y tentaciones que nos llevan al pecado. Sin embargo, Satanás y los ángeles caídos veían a Dios, tenían comunión con Él y aún así tomaron la decisión de rebelarse. En segundo lugar, Dios no proveyó un plan de redención para los ángeles como lo hizo para la humanidad. La caída de la raza humana exigía un sacrificio expiatorio por los pecados, y Dios proveyó ese sacrificio en Jesucristo. En su gracia, Dios redimió la raza humana y trajo gloria a sí mismo. Lo que sucedió con Satanás es algo similar a lo que ocurrió en Edén. Adán y Eva tenían pleno conocimiento de la voluntad de Dios y tenían comunión con Él. Algunos teólogos han sugerido esta íntima comunión entre Adán y Dios, de acuerdo a lo que dice Génesis 3 y versículo 8, que dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Esto indica, probablemente, una teofanía o aparición de Dios en esta tierra. La Biblia narra que ellos tuvieron miedo y se escondieron. Este acto es el que se diferencia de Satanás y sus ángeles, donde en ninguna porción se nos señala que hubo temor por su pecado. No se planeó tal sacrificio para los ángeles. Además, Dios se refirió a aquellos ángeles que permanecen fieles a Él como sus ángeles escogidos, como lo dice 1 de Timoteo 5:21. Sabemos de la doctrina bíblica de la elección que aquellos que Dios elige para la salvación se salvarán, y nada los puede separar del amor de Dios. Claramente, aquellos ángeles que se rebelaron no eran ángeles elegidos de Dios. Finalmente, la Biblia no nos da ninguna razón para creer que los ángeles se arrepentirían, aun si Dios les diera la oportunidad, tal y como lo mencionamos anteriormente. Veamos lo que dice 1 de Pedro 5:8.
Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los ángeles caídos parecen completamente dedicados a oponerse a Dios y atacar al pueblo de Dios. La Biblia dice que la severidad del juicio de Dios dependerá de cuánto conocimiento una persona posee. Tan solo basta ver Lucas 12:48. Los ángeles caídos, entonces, con el gran conocimiento que poseían, merecen enormemente la ira de Dios. Conociendo esto, debemos estar aún más agradecidos por la misericordia y gracia que el Eterno nos ha mostrado. Más que cuestionar la voluntad de Dios, debemos honrar su bondad y amor por el cual hemos sido redimidos de nuestros pecados. Ante esto, ¿crees que Dios fue injusto al no perdonar a los ángeles? ¿O crees que de esta manera se muestra aún más el amor de Dios por la humanidad? Déjame saberlo en un comentario. Si este vídeo fue de bendición para tu vida, te invito a dejarme un me gusta y compartirlo con alguien más. De la misma manera te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera conozcas cada vez que subo un nuevo vídeo. Aquí al final te dejaré 2 vídeos que serán de bendición para tu vida. De antemano muchas gracias y que la paz del Eterno esté contigo hoy y siempre.